si notan esto, hemos hablado y hemos mencionado el tema de Eliseo, habló de la memoria, Patricio hizo alusión a recuerdos que antaño habían en San Nicolás y obviamente el tema de la fecha del recuerdo es algo que voy a compartir hoy día también, y es algo que fue difícil anoche digerir después del retiro, cómo llevar obviamente esta palabra, porque hubieron muchas cosas que me confrontaron en el retiro ayer y me cuestionaba también algunas cosas. Y quiero citar una frase que dijo el pastor que compartía el tema, y que a veces desde el púlpito los predicadores hablaban de sus propias culpas o pecados. Esta vez quiero hablar de lo que voy a mencionar, algo que me debo reconocer, y también en su momento lo voy a exponer como una confesión y pedirle perdón al Señor, porque hay lo que el Señor quiere que comparta esta tarde, tiene que ver con analizarnos, reflexionar en lo que nosotros hemos hecho o lo que nosotros somos. Bueno, bienvenido a la familia Centro Cristiano Renuevo, haciendo historia. Como le dije, me encanta a mí pasar tiempo con Eliseo. Siempre terminamos conversando. ¿Dónde está Cheo? ¿Está? Por ahí siempre terminamos conversando de los recuerdos de cuando éramos más pequeños. Teníamos amigos en común y vivimos como en la misma zona. Tal vez probablemente él jugaba en los mismos árboles que jugaba yo, y siempre nos acordamos de las cosas que hacíamos y que vivíamos. Y siempre hay un denominador común. Sentimos que éramos tremendamente felices, con todas las carencias que uno podría haber tenido, pero felices. Y me gusta recordar esa fecha. Y por eso quiero mencionar, nosotros nos llamamos Centro Cristiano Renuevo, y eso en respuesta a una palabra que el Señor marcó a fuego nuestras vidas. Y han pasado las generaciones, y aquí se mencionó, Ale, tú ves caras nuevas, y esas caras nuevas, es bueno que sepan también por qué el origen de nuestro nombre. ¿Por qué nosotros somos Renuevo? ¿Por qué fue ese nombre? Cuando estábamos conversando y decíamos en el pequeño grupo que inició esto, ¿cómo nos identificaremos? ¿Qué será o cuál será el nombre? Y habían dos. Y obviamente lo mencionábamos, recuerdo en ese entonces como Misa, nuestra hermana Rosita, fuera de los que está Esteban, de los que normalmente vemos acá. Y decíamos, y llegamos a lo que el Señor marcó en nuestros corazones, y era esto. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tus generaciones y mi bendición sobre tus renuevos. Esa es una palabra que está marcada a fuego en esta iglesia. Para los que llevamos años, que no son tantos, históricamente nosotros recién el 2027, ustedes serán parte de la celebración de nuestros primeros 10 años en este lugar. 10 años. No somos una iglesia de muchos años. Ayer en el retiro estaba el hermano Arcadio. El hermano Arcadio, un hombre que la Iglesia Asamblea de Dios tiene aproximadamente 80 años, a 85 años, unos más y otros menos, y el hermano Arcadio tiene esa edad. Con el pastor yo le mencionaba algunos datos y coinciden muchos que el hermano Arcadio era de los chilenos que inició la Iglesia Asamblea de Dios en Chillán. Y él estaba
ayer en el retiro y cerca cuando estaba al lado era inevitable escucharlo orar, mencionar un hombre con 80 y largos años, súper activo y reflexivo a la palabra y receptivo también. Era emocionante verlo. Y cómo él era parte de este anhelo de poder decir, yo quiero permanecer, que el Espíritu Santo permanezca en mí. Y obviamente, te confrontaba. Entonces, esta parte, este versículo es parte de nuestro ADN. Esto es algo que a nosotros nos identifica. Y nos quedamos, de hecho, en el salón arriba. Tenemos esta frase de la segunda parte de este versículo, donde dice, y mi espíritu derramaré sobre tus generaciones. Nosotros tenemos un polerón de Generación Renuevo, porque ese concepto es, hoy hay una nueva generación. Sus hijos, sus nietos, hoy día crecen en esta iglesia. Ya no son 2, ya no son 3 los niños que iniciaron el proceso de esta iglesia. Siempre lo hemos mencionado, le hacíamos escuela dominical en ese entonces a Elías, Trinidad y Sofía, que fueron los 3 niños que iniciaron en esta iglesia. Después se incorporó Ariela y eran 4. E iniciamos el trabajo de escuela dominical con 4. Hoy necesitamos maestros para poder atender a la generación que tenemos. Y eso debe llenarnos de emoción, de alegría, pero también a reflexionar y decir, Señor, yo quiero estar dispuesto para poder responder a la necesidad de tu iglesia. Esta iglesia tiene necesidades. Hoy día vemos un número muy grande y que nos llena de emociones, pero también de entrar en reflexión y decir qué es lo que tú tienes para nosotros. Y ahora quiero compartir esta palabra, la voy a leer y les voy a hacer una pequeña pregunta. No voy a citarla para que alguien que haya marcado su Biblia pueda recordarse. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Amén. ¿Saben de dónde saco este texto? ¿No? No es necesario, yo lo marqué aquí, así que tampoco tengo tan memoria y lo tengo marcado acá. Esta palabra fue compartida el 16/6 del 2024, no hace mucho. Pero esta palabra, desde ese día, me ha hecho reflexionar y pensar que esto es algo que desde este lugar fue declarado como algo que acontecerá en esta iglesia local. Y yo tomo eso. Y en este mismo lugar nosotros hemos recibido en más de una oportunidad y por más de 2 personas diferentes de que este lugar será un lugar que se llenará de personas que vendrán a buscar un encuentro personal con el Señor. Y que las 200 sillas que en un momento fueron una visión, un acto de fe, un salto al vacío, incluso cuestionado por algunos de decir, ¿será necesario comprar 200 sillas o tener 200 sillas cuando ni siquiera éramos 70, 80 personas? Y ya en algún momento hemos quedado con esas 200 sillas como cantidad poca. Ayer nos acordábamos, en una oportunidad ya en esta iglesia habíamos más de 200 personas. Entonces, este lugar, nosotros hemos recibido una promesa.
Y esa promesa yo me aferro a ella. Y yo digo, quiero ser parte de una iglesia que restablezca la relación de aquellos que Dios creó para comunión con Él. Quiero ser parte de aquellos que conduzcan a otro a el encuentro con el Señor. Yo quiero ser parte de esto. Quiero ser parte de ver este lugar lleno y que impacte la comunidad en la cual nosotros vivimos. Pero junto con ese deseo, sanamente esa ambición de querer ser parte de un proyecto de Dios, el querer y anhelar esto es querer ser parte de los planes de Dios para esta comuna. Entonces seguramente ustedes igual quieren ser parte de ese proyecto de Dios, ser parte de los instrumentos que Dios usa para cumplir un propósito con este lugar. Hoy día le damos la bienvenida a Maribel, pero le hemos dado muchos domingos bienvenida a otros y le seguiremos dando bienvenida a otros, porque la misericordia de Dios es tan grande y su anhelo de que estas personas lleguen a este lugar es real. Es real. Pero junto con eso ha venido otro momento muy significativo. Y por eso dije a veces los que predican, decía el pastor, predicamos de nuestras propias fallas y errores. Y la reflexión que he tenido y que he llevado y que debo decirlo, no fue fácil decir voy a compartir esta parte de mi vida. Porque no a todos nos gusta o no es fácil exponerse. No es nada grave en el fondo, pero sí muy necesario. Amén. Entonces quiero compartir algo que era lo siguiente. El Señor va a hacer algo maravilloso en esta iglesia. Amén. Esta iglesia se va a llenar. Se va a llenar estando usted o no estando usted. Estando yo o no estando yo, porque el Señor así lo ha prometido y lo hemos creído. Ahora, ese es el deseo que reveló el Señor a esta iglesia. ¿Y qué se venía a mi mente? Han habido muchas cosas que el Señor ha revelado y que con nostalgia los que tienen más años todavía siguen recordando. Por ejemplo, siempre con algunos que tienen más, hermano Nicolás, me gusta, hermano Samuel no está acá, pero él maneja mucha información también desde la iglesia donde él venía, pero siempre que hablamos de tiempo nos acordamos con nostalgia y tal vez mucho de esto, de una promesa que hace ya 100 años recibió nuestra nación. Y esa promesa podríamos ponerle un título, porque así yo siempre la he escuchado. ¿Alguien me la podría decir? ¿Les suena familiar? Alguien en algún momento dijo que Chile iba a ser una nación ganada para el Señor. Cuando yo contrasto esa información, en los últimos 100 años, ni siquiera los últimos 100, en los últimos 50 años, los censos que se han ido desarrollando dicen que el cristianismo, independiente de la religión, porque podríamos tratar de sacar pecho y decir que los que se declaran como evangélicos es una cifra que ha ido subiendo, ¿ya? Entonces uno podría decir, vamos bien, pero las personas que dicen tener fe en Jesucristo, que señalan esa, ha ido disminuyendo. Hoy día menos gente se siente identificada con decir yo soy cristiano. En cambio hay otros países en Centroamérica donde el cristianismo ha ido creciendo y sigue creciendo. Es tan el impacto del cristianismo en las sociedades que en Colombia, por ejemplo, los narcotraficantes en algún momento de su historia tenían como enemigo número 1 a la iglesia.
Y segundo, el Estado. Porque la iglesia les arrebataba muchos más soldados y los sacaba del deseo de ir a las guerrillas, los sacaba más la iglesia que el Estado, las escuelas. Entonces, para el mundo narco, en su momento, la iglesia pasó a ser uno de sus más grandes enemigos. Imagínense el impacto que puede tener en la vida de aquellas personas y lo que la iglesia puede generar en una sociedad. Entonces, aquí había una promesa. Y lo que a mí me ha pasado, y quiero compartirlo con ustedes, es que el Señor ha dicho cuáles son los planes con esta iglesia. Y ahí es donde viene mi reflexión y decir, el Señor, eso es lo que está en su corazón. Eso es lo que hay en su mente. Este es su plan. ¿Lo llevará a cabo? Y ayer venía esto porque el Señor seguramente cuando fijó sus ojos en este Centro Cristiano Renuevo, Él probablemente vio en su momento, y quiero hacer la comparación con lo que fuimos o recibimos ayer. Ahí estaba esa pasión, ese espíritu, pero ¿permanecerá ese fuego en nosotros? ¿Permanecerá ese anhelo de buscar del Señor? ¿Permanecerá ese deseo de que cuando se abran estudios bíblicos como se hizo el año antepasado, 35 personas estábamos sentados aquí tratando de aprender un poco más de la historia de la Biblia, haciendo un curso llamado Sumario, donde nos buscábamos conocer un poco más del Señor? Si lo hacemos, ¿eso permanecerá en nosotros? ¿Eso aún está en usted, hermano? ¿Querer ser parte de este proyecto de Dios? Porque esto no es de nosotros, no es del liderazgo. Esto creemos que es del Señor. Entonces, hay algo que puede llevarnos a que los planes de Dios que han sido declarados no se desarrollen. Historia de eso tenemos. Por eso cité el avivamiento en Valparaíso. Algo sucedió en el transcurso de que no pasó, que esa pasión de aquellos que buscaron, ayer se nos mencionaba incluso un poco de historia de cómo sucedió eso, en algún momento eso se enfrió. Y es no mi temor, sino que es lo que le decía, Señor, que eso no nos puede o no nos pase a nosotros. Porque Dios tiene un plan con usted y conmigo en este lugar. Y depende de usted y de mí ser parte de eso. Porque el Señor va a hacer lo que Él quiera y con las personas que estén dispuestas. Usted y yo, ¿estamos dispuestos a eso? La iglesia, y quiero mencionar ahora algunos textos en los cuales la iglesia en qué momento se movió o creció de una forma inexplicable. Obviamente, me imagino que voy a mencionar una frase que los más hermanos que llevan más años la manejan muy bien, personas que han estudiado, conocen, pero tal vez hayan personas nuevas en esto que no entiendan el concepto, pero se ha hablado, durante mucho tiempo la iglesia tuvo un origen, ¿ya? La iglesia no es algo que venga con la historia de la humanidad, ¿ya? Sino que tiene un origen. Y en ese origen existe una forma de nombrar a la iglesia en su inicio. Y usamos una expresión que es iglesia primitiva. ¿La han escuchado? ¿Sí? La iglesia primitiva, para situarnos en una historia, hace referencia a la iglesia de los 3 primeros siglos aproximadamente. Siempre en las fechas hay un margen, pero la iglesia primitiva hace alusión básicamente a los 3 primeros siglos desde que se inicia en el año 30 aproximadamente, después de la crucifixión de Jesús. Durante ese periodo, los primeros 3 años, esa iglesia tenía este nombre, iglesia primitiva. Y era una iglesia que marcó
hasta el día de hoy las sociedades de todo el mundo, las culturas de todo el mundo. Su impacto fue tan grande que era aquella... Mire, el Imperio Romano, dentro de todos los imperios que hubieron, el más tal vez implacable, tuvo que estratégicamente adoptar el cristianismo como parte de su religión. Porque se dieron cuenta en ese transcurso que esta institución particularmente no la iban a poder someter bajo ningún sistema de sometimiento que ellos habían implementado hasta ese momento con éxito. Ni la tortura, ni la muerte, ni el desprestigio, nada, porque mataban a uno y se levantaban muchos más, alentados por ese que moría. Entonces ya no servía ese medio de represión, ya no servía. Desde ahí que nacen varias teorías, por ejemplo, el famoso pescadito que nosotros muchas veces queremos o ponemos en los autos. Hay algunos historiadores que señalan que tiene su origen desde ese momento, desde cuando la iglesia era perseguida. Como Jesús llamó a ser pescadores de hombres, ese concepto de ser pescadores de hombres se transmitió a tal punto. Otros dicen que dentro de los cultos que tenían en las casas, usaban ese símbolo porque había muchos como usaban la estrategia que usó Saulo en su momento de perseguir a cristianos y mostraban sus manos. Insisto, hay conceptos, teorías que señalan algo así, que tienen mucha lógica, que mostraban sus manos y tenían marcada un pescado como señal, como un código entre ellos, de que ellos eran parte de los discípulos de Jesús, porque seguían a aquel que los había llamado a ser pescadores de hombres. Pero esa iglesia, más allá de los detalles que usted o yo podamos manejar, esa iglesia tuvo un impacto en una sociedad, trastornó las comunidades y los lugares que ellos habitaban. Pero esa iglesia tenía ciertas características. Y eso es lo que yo quiero hoy día mencionar. Porque nosotros, a partir del texto que yo acabo de leer, que es algo que se compartió acá, que queremos vivir, queremos ser parte, yo digo, Señor, quiero ser, pero no quiero que lo que debe permanecer en nosotros en algún momento lo dejemos de lado. Características de la iglesia primitiva es lo que voy a mencionar y vamos a ir citando, y hay varios textos. Son 8 características, pero vamos a mencionarlas rápidamente. La primera característica, vamos a decir que la iglesia primitiva tenía como cualidad o como característica que eran obedientes a la comisión que a ellos les habían dado. Hechos, todo esto está relatado en el libro de los Hechos. Entonces vamos a andar ahí moviéndonos, pero siempre en Hechos. Capítulo 1, verso 12 y 13. Ahí habla sobre la elección de un reemplazante para Judas. Y dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacob. En este hecho, si usted lee eso, hay una serie de detalles que buscan y que señalan cómo se buscó ese reemplazo de Judas. Y este texto yo lo había citado en una predicación anterior, porque en el verso 26 del mismo capítulo 1 dice, y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Por qué hicieron eso?
¿Por qué buscaron a otro? ¿Por qué no dijeron, oye, ya si somos los que somos nomás? ¿Por qué no en su corazón no estaba, ya si este se quiere ir, que se vaya? Porque ellos tenían muy claro que tenían una misión que cumplir, que ya había sido asignada. Ellos ya habían recibido esa responsabilidad y la habían atesorado de ir y de predicar. Ellos ya tenían ese mensaje, habían tomado, se habían aferrado a eso, porque ellos ya habían asumido ser parte de ese proyecto dado por el Señor, de ir y predicar. Y nos pasa a nosotros, parecidos, vamos a ir haciendo el paralelo con nosotros. Nosotros también ya hemos recibido lo que el Señor quiere hacer en este lugar. Y no es por nuestros méritos, sino porque ese ha sido el plan de Dios simplemente. No tiene que ver con nuestro currículum, no tiene que ver con nuestras experiencias previas. Claramente el Señor las considera. Pero esto tiene que ver con los planes de Dios. Nosotros simplemente estamos o somos parte de la ecuación. No se encontró ahí nomás el Señor. Entonces había algo importante. La iglesia primitiva tenía clara cuál era la misión que ellos tenían que cumplir. Nosotros también tenemos que tener claro cuál es nuestra misión. Nuestra misión debe ser reconciliadora. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos que ser esa iglesia que impacte nuestra sociedad, como lo hacían en esa iglesia primitiva, obedientes a la misión o a la gran comisión. Y nosotros debemos ser obedientes a aquello que el Señor puso en nuestros corazones cuando esta iglesia se fundó. Dice que Él derramará sobre una nueva generación su espíritu. ¿Y qué debe pasar para que eso suceda? La iglesia primitiva era una iglesia que vivía en oración. Y capítulo 1, verso 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Tal vez será que hemos tomado muy literal este pasaje. Y por eso cuando las mujeres en la iglesia se congregan, quedamos chicos aquí. Porque aquí se hizo un retiro de mujeres donde nos faltaron sillas. Lo cité hace un rato. Y si hiciéramos uno de varones, tendríamos que sacarlas para que no se viera tan pelado esto tal vez. Debemos hacernos ese llamado. ¿Por qué decía el pastor ayer? Por eso era difícil, era como que él cada vez que hacía una intervención y hacía alusión a lo que yo tenía para compartir. En un momento me incomodó, pero después entendí que era afirmar lo que el Señor había puesto para nosotros. Estábamos recibiendo allá, pero era algo para nosotros. Entonces las mujeres donde vayan va a haber el grupo de hermanas y ahí van a estar orando, comprometidas, sumándose cada vez. Nosotros batallamos con los varones para que este permanezca. Hermanos, historia. Hace unos años atrás en nuestro corazón estaba activar la reunión de varones. Una reunión tuvimos. Llenamos el salón. Obvio. Porque afuera había una gran parrilla con carne, choripanes. Y vinieron de varios lugares. Y después no pudimos permanecer. Porque queríamos darle la bienvenida. Pero pareciera que todos vinieron solo por la bienvenida. Y todos vinimos, tal vez voy a decirlo. Después no pasó. Por eso hoy cuando estamos con esto, decimos, Señor, apoyemos esto. Los varones debemos tratar de ser parte de esto. Gracias.
Hermanos, tenemos responsabilidades. No, lo decían los hermanos que pasaron. Fue un día muy agradable. Recibimos una palabra fuerte, una palabra que nos confrontó, que nos animó. Así que mujeres de los hombres que estábamos allá, esperen cambios en nosotros. Esperen cambios. Porque o si no, lo que fuimos allá lo escuchamos y se nos olvidó. Tal como las promesas de Valparaíso. Pero para aquellos que fuimos y dijimos y pasamos al altar, o tal vez no pasamos, pero en la silla dijimos, Señor, yo quiero de eso. Esperen cambios. Y si no, pásenle la cuenta al pastor después. Dígale, oiga, pastor, él dijo que iba a haber cambio y claro que cambió, ahora está peor. Eso que no va a pasar. Amorcito, póngale ojo a lo que dije. Aproveche. Aproveche. Era una iglesia que oraba. Era una iglesia que permanecía en la oración. Ya no estamos acordando con nostalgia cuando comenzamos la oración. Hace el año pasado. 30 personas partimos orando aquí. Ahora viene Hogares de Vida, hermanos. Vamos este martes a comenzar Hogares de Vida. Y me lleva la nostalgia y digo, así comenzó la iglesia primitiva, en los hogares, orando, recibiendo instrucción para que la iglesia se fortalezca. Hermanos, es un momento en el cual vamos a estar mirándonos con aquellos que de repente quisieran estar acá pero no pueden. Ahora nos va a dar el Señor la oportunidad. No nos restemos, porque acuérdese que el Señor tiene un plan con esta iglesia y quiere capacitarnos a nosotros. Y esas instancias de comunión, de búsqueda, son las que nos van a nutrir de las herramientas que esta iglesia necesita. La iglesia primitiva era, me lo mencioné en el texto, una iglesia que estaba en un mismo sentir, unánimes. 1:14 lo leí recién. Perseveraban unánimes. No solo oraban, perseveraban. Capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Unánimes no significa, como un dicho que tenemos nosotros, el amén nomás. Dile amén nomás. Ser unánimes no es eso, hermano. Estar unánime no es decir, si ya dijo que hiciéramos esto, hagámoslo. Unánimes es sentir como el otro siente, anhelar lo que los otros anhelan. Juntos ponernos de acuerdo y decir, esto es lo que nosotros queremos. Y el Señor ya nos dijo lo que va a hacer. Entonces hoy día nosotros necesitamos ponernos en el mismo sentir. Señor, capacítanos. Señor, tú tienes algo que hacer con la iglesia. Vas a hacer algo. Capacítanos, prepáranos para ser aquellos que tengan la gracia de recibir. Con nuestra mirada, con nuestros actos. Tener la gracia de ser aquellos que hospeden a los que lleguen a este lugar, recibirles con una sonrisa, con amor. Capítulo 4, verso 24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Unánimes. 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. La iglesia se movía, hacía cosas y todos estaban en el mismo sentir. Los movía la misma fuerza, los movía la misma pasión, los movía el Señor, los movía el Señor Jesús. Su legado que hoy permanece en nosotros. Lo hemos dicho, el Señor oraba por usted y por mí, hace ya muchos años.
La iglesia primitiva era una iglesia que perseveraba, lo decía, lo señalaba. Estaba unánime y que una iglesia que perseveraba. Lo acabamos de leer en el capítulo 2, pero ahora voy a leer capítulo 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Les voy a confesar una razón de las cuales nosotros en algún momento tomamos la decisión de cambiar la cena para otro día. Y era que notábamos que no había una participación de la iglesia como quisiéramos. Le dábamos tanta importancia a eso que decíamos, y si la hacemos el domingo a las 10, terminábamos compartiendo el pan con 30 personas, cuando aquí podíamos haber 50. Y no lo podíamos hacer porque no estábamos todos. Ahora nuevamente lo queremos incorporar al día domingo, lo vamos a incorporar al día domingo. Por lo tanto, y lo ha dicho de forma enfática el pastor, el valor que para el Señor tenía la cena, la comunión que eso significa. Una iglesia que viva unánime y que persevere, está junta en esas instancias. Les invitamos a ser parte de eso. Eso nos une. Compartir el pan nos une en un mismo espíritu, en un mismo sentir. La iglesia primitiva era una iglesia sacrificada. Capítulo 2, verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 47. Alabando a Dios, el mismo capítulo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era una iglesia que se sacrificaba por el otro. Era una iglesia que compartía. Esto me confrontaba, hermanos, porque la iglesia, dentro de su plan estratégico y su plan anual, el año pasado creó una área que se iba a encargar de un estamento llamado Misericordia, para ir en ayuda y hacer misericordia. Y yo asumí esa responsabilidad. Y en ese periodo en el cual yo asumí esa responsabilidad, Misericordia dejó de funcionar. No cumplí con la responsabilidad que tenía, primero, de incentivar a Misericordia, de que fuéramos parte de Misericordia, de poder ayudar a familias que lo necesitaban. Lo hacíamos a través de la entrega de alimentos cada vez que había cena. Se hacían canastas familiares y sabíamos de las familias que tenían necesidad. Habían hermanos que aportaban y con ese dinero se compraba alimentos. Quiero señalar, para transparencia, que siempre se compró ese alimento. Estoy diciendo con esto que esos dineros no se destinaron a lo que iban. Pero eso dejó de hacerse. Y esa fue exclusiva responsabilidad mía.
Entonces cuando yo leo que era una iglesia que perseveraba y que hacía misericordia, lo que el Señor me llamaba era decir, ese compromiso tú tenías y no lo llevaste a cabo. Si el Señor quiere hacer grandes cosas, las responsabilidades que nos asignen a nosotros debemos cumplirlas. Y yo no lo hice. Por lo tanto, debo asumir mi responsabilidad. Por eso decía, Señor, perdóname porque yo no quiero ser parte de aquellos que miran tu actuar en la iglesia desde afuera. Yo quiero ser de aquellos que están trabajando cuando se cumpla lo que tú nos has prometido. Por eso había que pedirle perdón al Señor y a la iglesia también. Y decirles que esto se debe restablecer. Porque debemos mirar hacia atrás lo que hacía la iglesia primitiva. Esa iglesia que impactó una sociedad. Y lo que ellos hacían debemos replicarlo. Y no porque, digamos, es romanticismo. Eso era lo que se hacía, lo que impactaba. Hermanos, cuando tú llegas, Santiago nos dice, tú cuando hay alguien que tiene necesidad, no puedes decirle simplemente, oraré por ti. Si tiene hambre, dale pan. Si le falta calzado, cálzalo. Dale zapatos. Si necesita abrigo, dale abrigo. Esa es una iglesia que impactará a la sociedad. Y esas son las cosas que traerán a la gente necesitada a este lugar. Debemos asumir nuestras irresponsabilidades, pedir perdón. Y lo digo, gracias porque tengo hoy día la paz de haber estado a cuentas con el Señor. De haber asumido mi irresponsabilidad. Y también lleno de energía porque Él nuevamente me ha dicho, quiero que entiendas cómo había que hacer las cosas. Y tienes una segunda oportunidad de hacerlo. Pero a veces no tenemos segundas oportunidades. A veces no se nos da. Por eso es importante que entendamos cuál es nuestro rol y nuestra responsabilidad. Y a usted le puede estar pasando. A usted también en algún momento pudo haber sido consciente, que se me olvidaba. Y esas excusas que de repente dábamos eran el alimento suficiente para que yo también me autoconvenciera de que en realidad era algo que ya no era del Señor. Una iglesia, o la iglesia primitiva, era una iglesia temerosa del Señor. Hechos capítulo 5, versículo 11. Ahí hay una historia que ayer también se mencionó. En otro, se citaba otro contexto. Yo lo quiero ir al versículo 11. Pero ayer se nos mencionaba. Entonces cuando la mencionaba el pastor, la tenía muy, muy presente porque la habíamos revisado para esto. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué es lo que había sucedido en ese capítulo para que usted le busque? Ahí hay un título si quiere, Ananías y Zafira. ¿Sabe lo que hicieron ellos? Si no, simplemente se lo recuerdo así parafraseando la historia. La iglesia era una iglesia que se sacrificaba, como leímos recién. Unos vendían y daban lo que tenían para poder compartirlo. Todos vivían como en una gran comunidad. Y sabe que eso me llama la atención porque pensaba en, ¿será lo que Dios quiere que nosotros vendamos todas nuestras cosas? Eso es lo que tenemos que hacer, porque nos ponemos en un pie muy complicado y muy subjetivo. Hay iglesias que se solicita eso. Pero el punto no es ese. A lo que voy yo es a algo que pasaba aquí en una actitud, en el corazón de Ananías y Zafira. Ellos trataron en su corazón de engañar a Dios. En ningún momento a ellos realmente se les pedía que hicieran eso. Pero si estaba en su corazón, lo hacían, pero no vivían de una apariencia,
Porque ellos vendieron su heredad y fueron y se hicieron los, voy a decirlo así, los generosos. Aquí está nuestra heredad. Pero estaban dando lo que prácticamente les sobraba, no lo que realmente debían. Y a veces nosotros tenemos una actitud egoísta como la de Ananías y Zafira y damos lo que nos sobra. Y como nos sobra, no nos duele, no nos afecta. Pero el temor, la palabra que se usa acá, no es de miedo. La iglesia cuando, hermanos, dice, y vino gran temor, la palabra que se acuña ahí no es la palabra que nosotros entendemos por miedo, sino que existía en ellos una actitud en el corazón de reverencia hacia el Señor. El 2:43, capítulo 2, verso 43, señala: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. No era un temor de miedo. La palabra era un temor que hacía referencia. Yo le temo al Señor, hermanos. Y le temo al Señor, no, insisto, porque no quiero que Él aparte su gracia de mí. No quiero no estar en sus planes. Por eso le tengo temor al Señor, porque quiero ser instrumento en sus manos. No porque le tema, porque me va a mandar al infierno. No, quiero ser simplemente un instrumento en sus manos. Quiero ser parte de los que vean la iglesia llena en este lugar. Quiero ser parte y por eso le temo al Señor. Quiero estar en sus planes. La iglesia primitiva era una iglesia valiente, llena de fe y del Espíritu Santo. Capítulo 2, verso 4. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. ¿Qué promesa era esa? El Espíritu Santo. 4:31. Dice, estamos terminando, hermanos. Cuando hubieron orado y luego en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, lleno del Espíritu Santo. 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Era la elección de los diáconos. Su característica, hombres llenos del Espíritu Santo. Hermanos, en mi cabeza siempre ha existido un tema con respecto al Espíritu Santo. Siempre ha existido una duda puesta por mi cabeza del mover del Espíritu Santo. Soy consciente de que el Señor hace como quiere, pero siempre he sido reacio a decir: Señor, que el Espíritu saque este de aquí. Hijo, vaya. No le voy a decir lo que pasó que le pasó a Ananías cuando Pedro le dijo, porque usted sabe la historia. Cayó ahí. Probablemente un infarto le daría, la vergüenza, no sé. Problema que a su esposa le pasó lo mismo. Hermanos, el Señor va a hacer maravillas en este lugar para aquellos
que no le pongamos barrera al mover del Espíritu Santo. Y delante de ustedes hay uno que siempre cuestionó el mover libre del Espíritu Santo. Uno que ayer le pidió perdón al Señor por eso y le confesó sus trabas mentales a ese mover, a ese cuestionar. Uno que ayer le dijo: Señor, la verdad, haz como quieras. Dios, haz como quieras. Necesitas una iglesia que no te ponga barreras, Señor. Señor, necesitas iglesia como la iglesia primitiva que no te limite, Señor. Una iglesia unánime, una iglesia que te busque. Necesitamos, Señor, ser una iglesia que confiese los pecados que hay en nuestra vida. Necesitamos ser una iglesia honesta. Necesitamos, Señor, ser una iglesia consagrada a ti. Necesitamos una iglesia que por sobre todo dependa del mover de tu Espíritu Santo. Señor, y si habíamos algunos que te poníamos traba y que dificultábamos tu mover, te pedimos perdón, Señor. Y hacemos hoy un nuevo compromiso contigo de decir: Señor, muévete libremente en medio nuestro, porque no queremos, Señor, que tus planes, tus promesas sean detenidas por corazones incrédulos. No queremos que tus manifestaciones, Señor, sean detenidas por corazones incrédulos, corazones que no se muevan por ti, corazones y oídos espirituales que nieguen tu voz. Señor amado, hoy nos presentamos delante de ti para que tú veas nuestro corazón, Señor, y poder nuevamente agradarte a ti. Señor, queremos ser una iglesia que sea parte de aquella promesa que tú nos hiciste, Señor, y para eso debemos mirar atrás, mirar de dónde nos has traído, mirar los ejemplos a seguir y decirte: Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres, Señor, nuestro Santo, tú eres el quien libremente se moverá en este lugar. Señor amado, que tu Espíritu Santo sea el anhelo de cada corazón que hay en esta mañana y aquellos que van a llegar. Señor, que el Espíritu Santo no solamente sea esa promesa que tú nos hiciste cuando confesamos que tú eres nuestro Dios, sino que permanezca para nosotros, y no solo que permanezca, sino que se manifieste en nosotros, Señor, para que otros vean y anhelen lo que tú nos has dado, para gloria y honra tuya, amado Jesús. Oh Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, porque esta iglesia necesita de hombres y mujeres que se comprometan a orar, que se comprometan, Señor, a leer tu palabra. Necesitamos hombres y mujeres que se comprometan con sus responsabilidades en la iglesia. Hombres que se comprometan con sus recursos, Señor. Y no estoy hablando de vender lo que tengan, sino que en su corazón dispongan, Señor, dispongan de lo que ellos tienen y no de lo que les sobra, Dios amado. Ayúdanos a entender que la única forma de que seamos una iglesia influyente en esta sociedad es una iglesia que mire tus obras y que se maraville y que anhele ser como esa iglesia primitiva. Señor, que anhelemos ser aquella iglesia que se congrega y que se reúne y que unánimes buscan de ti, Señor amado. Que nos reunamos en los hogares, que nos reunamos en este lugar, que la televisión, Señor, no sea el impedimento a venir a congregarnos, que el equipo de fútbol que nos agrada, que un mundial, Señor, una copa nos impida llegar a este lugar. Que en nuestro corazón esté el anhelo de servirte, Señor, por sobre todas las cosas. Que nuestras responsabilidades laborales no sean impedimento para venir a adorar tu santo nombre.
Padre, porque solamente, Señor, con ese deseo ferviente en nuestros corazones podremos ver las manifestaciones de tu Espíritu Santo. No quiero ponerte más trabas, Señor, que esta iglesia no te ponga más trabas, porque la única forma de ver tus maravillas será el día en que reconozcamos que te necesitamos, Señor. Te necesito, Señor, y esta iglesia te necesita, y ya no queremos ponerte trabas. Manifiéstate en nuestras vidas como tú quieras, Señor. Si has de derramar lenguas, hazlo, Señor. Si has de dar dones de profecías, hazlo, Señor. Si nos has de hacer aquellos que podamos seguir enseñando, hazlo como tú quieras, Señor. No necesitamos iglesias que se amolden a estructuras humanas, sino que se sometan a tu Espíritu Santo, amado Dios. Gracias, Señor, porque eres tú, solamente tú, el que transforma los corazones, aquel que nos saca las barreras en nuestra mente, Señor. Eres solo tú, Señor, y hoy puede haber un antes y un después para aquellos que anhelen la manifestación de tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, puede ser el día en el que tú cambies los corazones de piedra y pongas un corazón de carne en nosotros. Yo quiero eso, Señor. Quiero eso para mí y para cada uno de mis hermanos. Oh, Señor, que esto que tú has puesto en mi corazón lo pongas y lo desarrolles en cada uno de aquellos que has llamado, para que tu gran comisión siga viva por los siglos, Señor, hasta que tú quieras venir por nosotros. Gracias, Señor Jesús, Dios, muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Haz como tú quieras, Señor, porque como tú quieras será perfecto. Haz como tú quieras con nuestra vida, porque así como tú quieras será perfecto. Señor, tus planes son mucho más altos que los nuestros. Señor, que se hagan tus planes en nuestra vida, que se hagan los proyectos de vida tuyos en nuestra familia, no nuestros planes. Oh, Señor, que se cumplan tus metas y no las nuestras, porque tus metas, Señor, son perfectas. Tus metas nos llevan a una vida eterna contigo. Muchas veces de nuestros planes pueden llevarnos a perdición. Y hoy día, Señor, decidimos entregar nuestros planes, nuestros proyectos a ti, para que seas tú el que los amolde y si los tiene que borrar y cambiar, hazlo, Señor. Hazlo como tú quieras. Oh, Padre, gracias por tu palabra reveladora. Gracias porque tú perdonas, Señor. Gracias porque tú nos reconcilias contigo. Tu Espíritu Santo se mueve en medio nuestro. Haz como quieras. Si en tu corazón, hermano, eres de lo que el Señor ha puesto, que eres de los que limita el mover de Dios, hoy día el Señor está para borrar y sacar eso. Que Él se mueva libremente en nuestros niños, que Él se mueva libremente en nuestros jóvenes, que Él se mueva libre en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. Muévete, Espíritu Santo, en nuestros matrimonios. Oramos en esta hora y te presentamos, nos presentamos delante de ti y decimos, Señor, unánimes que te necesitamos. Nos ponemos una vez más a disposición tuya, Señor. Oh, Jesús. Oh.